¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según. Este, Hoy quiero hablarles de voltaje a 120, lo que es voltaje corriente alterna, que es el que se usa mucho en casa, incluso en oficinas, en todo nuestro país, en México, es 120, 220 cuando ya pues algunos equipos que requieren manejar 220, mayormente pues, aire acondicionado, es lo que se puede usar en casa 220, y sí es recomendable usar voltaje a 220, pero en un tablero en donde podamos distribuir las cargas para que no se cargue una sola línea, se carguen las dos líneas y pues se ahorra un poco de energía. Lo que quiero mostrarles ahora, tengo 110, y lo que algunos me han preguntado, qué tan riesgoso, qué tan peligroso es trabajar la línea viva en trabajarla energizada. ¿Por qué lo comento? ¿Por qué lo digo? Porque en muchas empresas, sobre todo cuando son negocios, oficinas, lo que son hoteles, restaurantes, si tal parte del lobby, tal parte de tienda de ventas, roadshow, lo que sea, o una oficina en donde lamentablemente a veces el interruptor corta una iluminación o corta, y ellos requieren que el electricista, que el de mantenimiento sustituya una lámpara, sustituya una pieza dañada, y a veces piden que se trabaje pues sin cortar la luz. A ellos no les importa cómo lo vayas a hacer, ellos quieren que tú cambies algo sin cortar la energía. Lamentablemente yo me encuentro que en hotelería así es, casi en todos los lugares de hotelería requieren que la gente trabaje como sea, ¿no? Si te dicen, no, pues cámbialo, y sí, admiro que muchos muchachos, incluso con poco conocimiento, se han aventado. Si yo en mi inquietud les he dicho, les he recomendado que si van a hacer algo así, de trabajar se chequen su ropa, que no sea húmeda, chequen su calzado, que sea el adecuado, que esté dieléctrico, que esté seco, porque si no está seco, pues es muy peligroso. Aunque sea dieléctrico, si no está seco, si tiene humedad, no es conveniente. En este caso tenemos aquí, y lo que sucede es que para hacer empalmes, para hacer sustitución de un apagador, de un contacto, y que no quieren que se corte el circuito porque hay computadoras y todo eso, pues realmente tiene que ser un profesional, tiene que ser alguien que realmente sepa. Yo se los digo, no, la electricidad no hay que tenerle miedo, hay que saberla trabajar. Si la sabes trabajar, si conoces realmente los riesgos, puedes trabajarlo. En este caso aquí tenemos el blanco es neutro y el negro es línea viva. Tenemos un probador, pues ya es muy común últimamente, es muy útil, yo lo recomiendo mucho, pero hay que saberlo usar porque si no te puede confundir. Si están pegados los dos cables y tú checas el neutro, te avisa que tiene voltaje, pero realmente cuando está conectada a algo, sí te marca el retorno y te parece como que fuera la línea, pero no. Hay que aprender a escuchar el aparatito. Cuando es línea viva te marca constante. Entonces, la pregunta es, ¿puedo conectar en línea viva con mis manos? Si con guantes es muy incómodo y es difícil, no se puede luego. Sí se puede. Es más, esta es la línea viva, la voy a agarrar. ¿Por qué no me da una descarga? Porque no estoy aterrizado. Si yo tuviera zapatos húmedos y estoy tocando la tierra, o zapatos que no son dieléctricos, estoy tocando un metal o algo con mis zapatos, me va a dar una pequeña descarga, quizás no
no muy grande, pero sí me da una pequeña descarga y es incómodo trabajar cuando te esté dando toque, como se dice coloquialmente, que te está dando toque, te está dando una pequeña descarga. Si toco la pared y toco el cable, siento la descarga. En el neutro sí te llega a dar una descarga, una pequeña descarga, por cuando está trabajando un equipo. En este caso, vamos a checar este. Este es un relevador. Aquí vamos a conectar su bobina. Ya la tengo preparada con cablecitos para checar en su bobina. La bobina aquí, bueno, ya luego detalladamente se los voy a explicar, pero es A1 y A2. Aquí no se alcanzará a ver ahorita, pero porque está muy pequeñito ya, pero si es A1 y A2, sería A1 y A2. Estas son la alimentación de la bobina. Cuando vayamos a un relevador de la marca que sea, busquemos siempre A1 y A2. Y esas son la alimentación de la bobina. Esta bobina es de 100 voltios hasta 230 voltios, 240 voltios. En este caso, como tengo 127 aquí, sí me alcanza a energizar la bobina. Vamos a escuchar. Ahí se escuchó. Donde alcanza a conectar la bobina. Espero que sí se haya escuchado y sí se haya visto a donde conmuta, donde hace lo que es el enclavamiento. Veanlo. Ahí es el enclavamiento. Y vamos a dejarlo conectado. Conectamos. Este es otro detalle. Vamos a conectar un equipo, en este caso tenemos el contactor, el relevador. Vamos a conectar un equipo y yo recomiendo siempre conectar primero el neutro. ¿Por qué? Porque si conecto la línea viva, entra por la bobina y sale y me regresa por el otro lado, y hace una lámpara, lo que sea. Siempre recomiendo conectar primero el blanco, que es el neutro. Vamos a conectar. Y ahorita van a volver a escuchar. Esto lo he hecho miles de veces. Tengo muchísimos años de electricista, de trabajar con línea viva. Poco a poco fui perdiendo el nervio, fui perdiendo el miedo, porque yo aprendí que si tienes miedo y te tiembla la mano cuando estás haciendo un trabajo, es porque no estás seguro. Siempre, a veces vas a cambiar un contacto, vas a cambiar en altura, algo energizado, por emergencia, por necesidad. Y el problema no es hacerlo, el problema es saberlo hacer. Aislarte, si estás en cuclillas, no tocar las rodillas en el piso. O sea, la idea mía es aprender un poco de electricidad, lo que podamos ir aprendiendo, y irles dando trucos, trucos, experiencia, irles dando cómo hacer el trabajo, algunos tips. Y lo importante es, si estamos pegados en un lugar reducido, no tocar la pared. Y si tenemos una bolsa de nylon, agarrarla, un cartón seco, una madera seca. Y para entre más podamos exagerar la seguridad, aunque tengamos botas eléctricas, hay que hacerlo, hay que agarrarlo. Y siempre cuidar que nuestro cuerpo no toque un metal o no toque un material de concreto. Si es material de madera, lo que tenemos a un lado, o de plástico, no pasa nada, pero si es algo de metal o de concreto, sí nos va a dar una descarga. Ahorita tenemos energizado relevador hace rato, el contactor. El relevador es el auxiliar que lleva aquí, es el componente que enclava, ese se lo voy a mostrar luego. Ese relevador es el que ya
no sirve para otras funciones, pero ahorita este es el contactor y el renovador, luego se los muestro. ¿Para qué nos sirve? El contactor nos sirve para muchas cosas, para automatizar bombas, alumbrados, todo lo que sea motores, alumbrados. Es una gran ventaja saber usar. Igual se lo voy a mostrar, le voy a mostrar cómo funciona, cómo se conecta. Ahorita lo que me interesa mostrarles es que vean que tenemos voltaje. ¿Cuánto voltaje tenemos? Con puedo saber que hay voltaje. En este caso tenemos voltaje y aquí tenemos el retorno. En este caso no nos está haciendo alguna alarma, pero en este sí. A veces sí hace sí en el retorno nos manda una señal, pero en este caso no nos está mandando. Cuando nos manda una señal es intermitente, como aquí ya cerca. Aquí está en el cable blanco, pero como está cerca del negro nos manda una señal. Pero no es constante. En ese sí es constante. Es bueno saberlo usar para corregir fallas cuando tenemos un cortocircuito, cuando estamos buscando un daño en la instalación eléctrica. Este es muy servicial. El otro que es muy servicial ya tradicional en casi todo personal de mantenimiento, aunque no sea electricista, va a tener su probador. Este probador pues lo agarramos y checamos, y ahí, como podemos ver en la lámpara, pues nos avisa que tenemos voltaje. No estoy aterrizado, pero aún así alcanzo a prenderlo con mi cuerpo, aunque yo no esté aterrizado. Si me aterrizo más, es más intenso. Ahí me estoy aterrizando más a la pared y es más intenso. Es lo que les quería mostrar, como podemos identificar cuál es fase y cuál es neutro. Ahorita tenemos un aparato. Y la forma, pues, yo siempre utilizo todo. Todo lo utilizo. Si tengo tester, tengo el probador. Este probador yo lo ubico como un probador de campo magnético. Luego les voy a explicar por qué. No es un probador nada más que detecta el voltaje aquí, sino lo detecta aunque tenga forro. En cambio no, ese sí lo va a detectar solamente que sea directo al alambre pelado, solamente así. Y en este caso checamos el voltaje. ¿Cuál es el voltaje exacto? ¿Y por qué lo agarro con mucha facilidad, con mucha confianza, como si fuera muy fácil? Porque son muchísimos años de electricista. Y a veces tienes que trabajar en partes incómodas, a altura, y te las tienes que ingeniar. Estás trepado, estás en altura y te las tienes que ingeniar. ¿Cómo lo vas a hacer? O lugares reducidos y te cuelgas y te agarras y a la vez checas y ves el voltaje. No sé si lo alcanzamos a ver, yo espero que sí. Entonces, a ver, perfecto. Cuando tienes cuando te gusta la electricidad te apasionas, y cuando te apasionas por la electricidad se te facilita aprender, pero sí es mucho campo, es muy intenso. La electricidad es muy amplia y podemos hablar de baterías en serie, baterías en paralelo, por qué se utiliza a veces baterías en serie, por qué se utiliza a veces baterías en paralelo, cuál es la importancia del capacitor, su funcionamiento, y todas las piezas, todo lo que podemos utilizar. Es importante saber teoría y ya viéndolo sobre la práctica ya se nos facilita. Si alguien está estudiando electricidad y me quiere contactar, que yo le apoye de alguna manera, con mucho gusto, en lo que le podamos apoyar. Yo siempre he dicho, nunca terminamos de aprender. Por más que uno estudie toda la vida, nunca termina uno de aprender electricidad. Sobre todo la electricidad, la mecánica, pues es un poco más reducido el espacio, pero la electricidad es súper amplio.
el electricista tiene que saber un poco electrónica, un poco neumática, hidráulica, automatización, circuitos de fuerza, circuitos de control, todo, o sea, es muy amplio y no se aprende tan fácil, o sea, tan rápido. Hay que aprender las leyes, hay que aprender los fenómenos eléctricos, campos magnéticos, resistencia, impedancia, lo que es reactancia, inductancia, muchas cosas, pero sí se logra aprender. Echémosle ganas y si en algo les puedo servir, con mucho gusto, yo les iré explicando los pasos o lo que poco a poco les voy diciendo y vamos a aprender y para mí es retroalimentación y que aprendamos todos. Vamos a checar ahora el motor, este motorcito, este motorcito lo recuperé de un microondas que no servía. Yo lo recupero y para hacer pruebas, para checar para hacer mis prácticas. Quitamos la línea viva, ya se desactivó el contactor, quitamos el neutro. Esto sí lo podemos hacer en casa. Yo no, o sea, luego el mensaje que se dice no lo haga en casa, que lo haga un profesional. Sí podemos llegar a ser profesionales, sí podemos aprenderlo, pero hay que estudiar, como yo les decía. Vamos a ver si sirve el ventilador. Sí sirve. La información que les puedo dar, el tip que les puedo dar en cuanto a electricidad es estar completamente concentrado siempre. Un error puede ser fatal, puede ser de grave, puede ser delicado, podemos romper algo. Me han dado toque muchas veces, pero ha sido mínimo. Hay diferentes tipos de descarga que uno puede recibir. A veces te quema un poquito la mano, a veces te desamarrea un poquito. No es lo ideal, no te debe pasar, pero es como yo siempre he pensado, es como la cocinera que si no se mancha el mole, o sea, es imposible que no se manche el mole. El albañil, que es imposible que no se manche de mezcla. El electricista es imposible que nunca le haya dado toque. En algún momento te va a dar toque. Y a mí, pues muchos años, pues lógico me ha dado muchas veces. Pero conforme he ido aprendiendo, perfeccionando, aprendiendo cada día más, he aprendido a manejar la electricidad. Y siempre a tener precaución, aunque yo, por ejemplo, puedo estar checando esto, lo otro. Nunca junto los cables. Siempre tengo cuidado de que uno quede arriba y uno quede abajo. Entonces, ¿por qué me pasa? ¿Por qué lo hago con tanta seguridad? Porque estoy concentrado. La electricidad no te permite distraerte. Igual, cualquier trabajo, mecánico, albañil, soldador, igual. Cada oficio tiene su importancia y su concentración. Pero la electricidad, si no te pones abusado, te puede llevar a una descarga. Y eso era lo que les quería compartir hoy.